Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Charlas de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con la cultura que la sociedad día a día crea. En esta ocasión nos acompañan dos arqueólogos que platicarán de lo que hizo la sociedad hace mucho tiempo, seguramente entre ellos, pero también nos darán cuenta de la problemática a la que se enfrentan en su investigación en el instituto. Ellos son Luis Alberto López Guario y Alberto Juan Herrera Muñoz. Alberto Juan es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene estudios de maestría en antropología en la Universidad Autónoma de Querétaro y es investigador adscrito al Centro INA Querétaro desde 1990. Entre 1990 y 93 participó en la investigación para el Atlas Arqueológico de Querétaro y de 1997 a 1999 fue codirector del programa Procede en Querétaro, donde se realizaron recorridos y proyección legal de 18 sitios del estado. Entre 1994 y 1997 fue codirector del proyecto Toluquilla, en el que colabora hasta la fecha. Ha colaborado en muchos proyectos arqueológicos, entre los que se cuentan el de Valles de la Sierra Gorda, en la exploración y conservación de la zona arqueológica Tancama, municipio de Jalpan de la Serra, y la poligonal para el expediente técnico del sitio San Rafael en el municipio de Arroyo Seco. También es colaborador del proyecto internacional y multidisciplinario sobre el hombre y el mercurio, evaluación del paisaje, medio ambiente y contaminación por minería del mercurio en el sur de la Sierra Gorda, en el que participan el Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, el Instituto Geológico de Hungría, el Museo Nacional de Hungría y el Centro INA Querétaro. Entre 2000 y 2011 fue docente de la licenciatura en Antropología Social de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde el año 2000 es titular del proyecto Ranas y sus minas. Ha publicado 25 trabajos científicos y 19 en revistas de divulgación. Ha participado en más de 90 congresos nacionales e internacionales y asesorado tesis de licenciatura y maestría. Es autor del libro Minería de Cinabrio en la región del Doctor Querétaro y coautor con Elizabeth Mejía del libro De las rocas a los huesos, presencia de metales pesados en medio ambiente, sitios arqueológicos y restos óseos en el sur de la Sierra Gorda de Querétaro. Por su parte, Luis Alberto López Guario es nativo de la Ciudad de México, pero con profundas raíces en Lagos de Moreno, Jalisco. Él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, en México, e investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace 43 años. Está adscrito al Departamento de Salvamento Arqueológico, donde por 10 años fue titular de su dirección, y también estuvo a cargo de la Dirección de Planeación y Seguimiento. Fue docente en la ENA y cuenta con trabajos en diferentes áreas de la República Mexicana. Ha publicado varios textos de corte científico y de divulgación. Sus temas de interés son la proyección del patrimonio, la historia de la arqueología y la divulgación del quehacer arqueológico. Luis Alberto y Alberto Juan han titulado su participación a propósito de los salvamentos arqueológicos en México, una labor institucional, y los vamos a dejar platicando entre ellos para que nos cuenten, entre arqueólogos se conocen y se saben las cosas, para que nos cuenten cuáles son las características y la problemática del salvamento. Adelante. Tocayo, por favor. Bueno, arranquemos con, yo creo que con un par de anotaciones interesantes.
el hecho de que se hable de salvamento arqueológico no se está, yo diría que se está hablando de una variante de hacer arqueología. La arqueología es una, y eso no quita que el hecho de que en el caso de un salvamento por motivo de alguna obra o de algún evento natural o simplemente por la depredación humana, no significa que no se deba hacer investigación. La arqueología es investigación y yo creo que en ese sentido el hecho de que tenga una circunscripción territorial o incluso de tiempo no significa que no se haga investigación. De hecho, yo creo que es una de las labores más difíciles en términos de que no tienes todo el espacio que tú quisieras, pero tampoco tienes ni el tiempo, a veces ni los recursos, y tienes que hacerte cruces para hacer un buen trabajo de documentación. Al final de cuentas, la arqueología, si no tiene registro, pues se vuelve un saqueo profesional. Eso es algo que yo creo que mucha gente piensa que hacer un salvamento es ir a pepenar cosas. Y yo creo que por ahí podemos empezar a decir que arqueología es una, significa investigación. En ese sentido, no sé qué puedes abundar. Totalmente de acuerdo contigo porque en su caso se puede entender como que es una modalidad, pero si me permites, Tocayo, me gustaría ir un poco más para atrás por esta manía que tengo de que el discurso que tenemos los arqueólogos, en general los investigadores, pues trascienda hacia más personas a los que podríamos decir no son especialistas en esta área de trabajo. ¿Y para qué demonios se hace el salvamento arqueológico? ¿Para qué o qué implica para la sociedad? Como bien decía nuestra querida María Gracia Castillo, nuestra directora del programa, perdón, me permito primero agradecer mucho a Gracia la invitación y la oportunidad de estar con estos micrófonos, igual que a nuestro gran sindicato, nuestro comité, que nos permite hablar sobre ello. Porque precisamente esa es una de las realidades que tenemos que enfrentarnos. Esta distancia que estamos haciendo entre el conocimiento y la práctica social, lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano que hace un arqueólogo con relación a la sociedad? Pues además de tener la posibilidad de darles monumentos, muebles, que son los platos, las obsidianas, todo eso, lo que se puede mover para su exposición y para su conocimiento, también todo lo que son los bienes inmuebles, que muchos de estos están plasmados en las zonas arqueológicas. Pero ¿por qué existe una cosa que se llama salvamento arqueológico? Porque en México tenemos una característica que a mí me parece fundamental, siguiendo con el discurso de lo que tú decías, es esta modalidad del salvamento es una forma de investigación, pero lo único que está haciendo es refrendar un compromiso social que se establece desde el siglo XIX en México y en gran medida que es una tradición que viene desde Francia o que viene desde la Revolución Francesa o el discurso del compromiso y el acuerdo social. Es, ¿qué sentido tiene la protección de un patrimonio? Que al final de cuentas, lo que estamos haciendo es dándole a la gente la posibilidad de entender y conocer su pasado, o conocer y entender su pasado. Y así que aquí sí cada quien va a entenderlo como sea. Hay gente que sigue insistiendo que los mayas es el grupo, la cultura más importante. Hay gente que dice que no, que son los huastecos, que son los mixtecos. Y cada quien va a una zona arqueológica o a un museo y se crea un discurso sobre cómo fue la vida. Al final de cuentas, espero que en eso estemos de acuerdo. Y bueno, no espero, estoy seguro que estamos de acuerdo porque lo hemos platicado en otras ocasiones. Al final de cuentas, la arqueología lo que está haciendo es crear un discurso para que podamos entendernos y afianzarnos con esta realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es en particular el salvamento arqueológico? Pues es esa capacidad que tiene el instituto con base en esta idea de todo lo que tenga que ver con el pasado es patrimonio de todos los mexicanos,
de todos los mexicanos, sea por nacimiento o porque han adquirido esta nacionalidad. Entonces, pues lo que hacemos es tratar de preservarlos. ¿Y cómo lo preservamos? A partir de un montón de técnicas que, como decías muy bien, Tocayo, pues son las mismas que en cualquier otra cuestión arqueológica. Cualquier otro trabajo arqueológico, pues, ¿qué es lo que hace? Recurrir a esas técnicas para poder, como bien dice nuestra ley orgánica y nuestro fundamento como institución, investigar, proteger, conservar y difundir, y yo diría hasta ahora, hasta la obligación de divulgar todo este conocimiento. Es la misma arqueología. Lo único que hace es trabajar en situaciones que podríamos decir que son límite, situaciones en las cuales ya no va a haber otra oportunidad. Aquí, si me permites recordar lo que decía grandes arqueólogos del siglo XX, la arqueología al final de cuentas pues es la última oportunidad que tenemos para recuperar información. Y cuando haces una excavación, digo, ¿qué te vendo a ti? Que te has dedicado tantísimos años a trabajar y haciendo excavaciones, es la última oportunidad que tienes. Cuando tú recuperas algo del suelo, ya cambiase, ya no va a llegar, así sea el mejor arqueólogo del mundo, que, si existiera algo como eso, para poder recuperar las condiciones en las que estaba previamente lo que tú le hiciste. Para mí, por ahí sería una forma de ver lo que es el salvamento. La última oportunidad que tenemos para recuperar este patrimonio. Que al final de cuentas, pues en el instituto somos los mediadores para poder preservarlo y para poder dar un discurso. ¿Cómo ves por ahí, Tocayo? Bueno, sí, claro, sí partimos de una herencia patrimonialista. Sí, de hecho, desde el periodo colonial, todo lo que hablaban sobre los lugares y materiales de los naturales se consideraban parte de la colonia. Sin embargo, parte de la corona, más bien, más que de la colonia, era de la corona. Durante la colonia. Ajá. Sí, ahora, en ese sentido, también tiene que ver con una función identitaria, sí, que eso es lo que nos hace únicos y diversos. México en particular es una zona digámoslo así, una zona única en el mundo donde tuvo un origen, una civilización, diferentes sociedades y que tuvieron múltiples formas de expresión. Eso hace que en el hoy territorio mexicano existan diferentes versiones. Como tú decías, hay quienes ponderan más lo huasteco, lo maya, el occidente. Bueno, cada quien tiene su propio ombligo. ajá, Pero al final de cuentas, eso en términos de una historia sobre un territorio que hoy llamamos México como nación, nos da un panorama de origen no solamente diverso, sino también de adscripciones y de asimilaciones por parte de los actuales de forma diversa. En ese sentido, tan válido es una punta que se encuentra en el desierto de Chihuahua como la gran máscara de jade de Calakmul. Tan relevantes en términos de investigación son una como otra. En ese sentido, yo sí, salvamento sí en cierta forma es la última oportunidad que tenemos de conocer lugares que son o van a ser alterados. Y yo creo que aquí sí tenemos que recordar algo fundamental. El patrimonio arqueológico se debe considerar como los recursos naturales no renovables. así es, así es. Una vez acabado, se acabó para siempre. No hay modo de reproducirlo a menos que tengamos la mejor calidad de registro de esos datos. En ese sentido, es la arqueología. Nosotros hacemos un registro lo más detallado posible
de qué encontramos, cómo lo encontramos y sobre todo, ¿para qué? El para qué es el discurso de la interpretación que se hace sobre esos materiales. No solamente tenemos que dar los elementos básicos de una historia cultural, es qué, quién, cuándo, de cuándo son, sino también cómo son. En ese sentido, el trabajo de investigación arqueológica puede ser que encontremos algún objeto del que hoy en día desconozcamos su uso. Sin embargo, la arqueología parte de un principio básico que es la analogía. Si no hacemos analogía de lo que conocemos hoy, eventualmente sería imposible. Tenemos que ser muy cuidadosos de no trasladar parte de lo que hoy nos sentimos para la interpretación. Siempre va a tener una carga, pero al final de cuentas, algún objeto que nosotros desconocíamos para qué era, pues simplemente, mira, me lo encontré en otra sociedad, en otro momento, y que servía para tejer redes. Algún objeto, y en ese sentido, nosotros sí reconocemos que el hilo negro sí se descubre varias veces. A partir de esa cantidad de posibles interpretaciones que estabas mencionando. A mí me gustaría, con base en lo que estás diciendo, y también con base en la gran información, en ese apretado currículum que nos platicó acerca de tu trayectoria, me llamó mucho la atención. Quiero hacer una relación con lo que dijo Gracia de tu trayectoria, con lo que estás diciendo ahora, cuando ella habló de este interés que alguna vez platicamos cuando tuve oportunidad de conocer tu grandiosa zona arqueológica, tuve oportunidad de estar por ahí y visitarte, acerca del cinabrio. Lo quiero tomar y en los escuchas yo les pediría a nuestros asistentes a esta plática que me tuvieran un poco de paciencia, porque me gusta hacer eso que tú dices de las analogías. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que es el salvamento arqueológico? Lo que pasa es que como sociedad, como estamos viviendo ahora, a mí me gustaría que alguien me dijera, ¿a quién no le gusta tener carreteras que sean seguras, que sean rápidas? ¿No le gusta tener algún centro comercial para ir a abastecerse o un mercado para ir a abastecerse de los productos? ¿Quién puede decir que no es necesario hacer áreas de reforestación? ¿Quién puede decir que no es necesario tener algún desarrollo turístico? Entonces, pero todas estas obras, el tendido eléctrico, alguna vez dije a un grupo de asistentes, ¿a quién de ustedes no les gusta llegar y abrir su refrigerador para encontrarse con alimentos sanos, con alimentos conservados e incluso, como no, una deliciosa cerveza fría? Entonces, que me digan que no, entonces pero todas esas obras, como bien lo mencionabas al principio de la plática, todas esas obras lo que hacen es impactar. Entonces, se supone que el salvamento arqueológico lo que está haciendo es una de las formas más directas de relacionarse con la sociedad, porque es, por un lado, Alberto Herrera, Gracia, nuestro muy apreciado Daniel Cancino, que hoy nos está apoyando con la producción de este programa, toda la gente, todos tenemos necesidades de cosas diarias, de servicios, casas, hospitales, de refinerías, etcétera. Ese no es el problema. Todos tenemos esas necesidades. El problema es que México está plagado de vestigios arqueológicos y muchos de ellos no están a la vista. Entonces, ¿por qué lo relacionado con lo del cinabrio? Porque también el cinabrio, como un elemento que fue aprovechado desde la época prehispánica y que es aprovechado aún en la actualidad, está causando impactos para su recuperación, causa impactos en el entorno y causa impactos en la gente con ese gran riesgo de salud que es cancerígeno, si no recuerdo mal el efecto que tiene la recuperación del cinabrio, su uso inadecuado. Salvamento arqueológico va por ahí. Entonces, salvamento arqueológico, digamos, es una forma que se creó a nivel institucional, que se debe desarrollar a nivel institucional para dar respuesta a esta gran necesidad que tiene la gente, por un lado de servicios, pero por otro lado también de proteger el patrimonio. Es obvio que si alguien quiere pasar una carretera que vaya por la calzada de los muertos, por decir un ejemplo,
o quiere construir un desarrollo turístico encima de la plaza principal de Paquimé, pues no va a poder desarrollarse. Pero la mayor parte de los vestigios arqueológicos están ocultos. Y entonces, por esa razón, yo vería que es necesario el desarrollo de los salvamentos arqueológicos como una forma de evitar la pérdida y a la vez que la sociedad tenga los servicios. Ahora, aquí sí no estoy diciendo con esto, y quiero dejarlo claro, y con esto suelto el micrófono y te lo paso, no estoy diciendo que todas las obras que se plantean tengan un beneficio social. Hay muchas que se venden como supuesto beneficio social, pero a veces más bien tienen que ver con un beneficio para ciertos inversionistas o tienen un claro cariz político y entonces sí tenemos que discernir y en ese sentido es que sería mi siguiente comentario. Pero ahorita hasta aquí lo dejo, Tocayo. ¿Cómo lo ves? Bueno, un, me cuesta un poquito de trabajo encontrar bien la línea del cinabrio, el mercurio, pero sí, ok, aceptemos el reto, el hacer el paralelo. La idea es, al final de cuentas, debemos de entender que una sociedad necesita recursos, Así es. los localiza y también tiende a usarlos. Y cuando un recurso, en este caso del cinabrio que se mencionó, responde a ciertas clases sociales, responde a ciertas prácticas religiosas, así que puede ser que se tenga acceso, pero no lo tiene, pero los recursos no son indiscriminados, no tienen acceso todo el mundo. En ese sentido, se vuelve interesante, por ejemplo, cómo es que el cinabrio que se llegó a extraer en el sur de Sierra Gorda, pues aparece en lugares tan distantes como Teotihuacán, que eventualmente ahí está la sugerencia de que haya llegado hasta Oaxaca, en un mundo en donde no había rueda, no había explosivos, todo fue a partir de mano de obra, la cantidad de trabajo invertido para obtener ese recurso tan especial para la sociedad antigua, que en nuestros trabajos lo hemos interpretado como que están extrayendo la sangre de la tierra, porque es un pigmento rojo brillante, que es el único mineral en la naturaleza que recién sacado es rojo brillante y en la medida que se expone al sol va tomando un color pardo, oscuro, incluso negro, y todo es por un efecto químico de reorganización molecular. ¿Cuál es el único elemento vital que tiene esa transición? Pues bueno, es la sangre. Ahora sí que recién nos cortamos el rojo brillante y después ahora sí que ya se coagula y se pone parda y negra. Uh-huh. Bueno, es el único mineral en la naturaleza, por eso, y aparece en la naturaleza también como en forma de venas, no de gratis, se les dice vetas. Es el sinónimo, es una variación del latín que son venas, se refiere a venas que están adentro de la tierra. En ese sentido es un material muy especial, pero también tan especial que puesto en la piel, al ser un compuesto de mercurio, también causa efectos para el que lo usa, efectos de contaminación por metal pesado, que se va a riñones, va a tener impacto en su salud, pero también en ese proceso de contaminación, llamémoslo así, del cuerpo, genera alucinaciones, altera el sistema nervioso central, eventualmente genera en una contaminación muy rápida, puede generar temblores incontenibles, incluso hasta la misma muerte.
Eventualmente, si bien es un material especial, sagrado, aparece desde periodos muy tempranos en la arqueología mesoamericana, desde periodos olmecas, carenando objetos de jade y demás. Aparece mucho en la zona maya, sobre todo también vinculado a depósitos de estelas, depósitos de juegos de pelota, y por ejemplo, en entierros, en enterramientos, o así que decían, decía un maestro, el maestro Navarrete decía, cualquier ciudad antigua que se precie de tener lustre debe de tener al menos un juego de pelota. Y bueno, qué casualidad que en Ranas, es un poblado mediano con cierta traza urbana, tiene 3, Toluquilla tiene 4, y están distantes uno de otro 7 kilómetros, 7 juegos de pelota en un espacio tan corto. Sí. Eso mueve mucho, y la pregunta es, ¿por qué en una sociedad tan diversa se comparte el uso de este recurso para, sobre todo, clases con cierto poder en la sociedad antigua? En ese sentido, así como estás planteando, para nuestros escuchas, para los seguidores de la plática, ese es un ejemplo de un bien que es aprovechado y que implica una transformación de la naturaleza e implica una forma de organización. En nuestra sociedad actual también nos tenemos que organizar para todos estos bienes que pueden ser para ciertos grupos privilegiados o en general para la sociedad, como puede ser la creación, la construcción de un hospital, sobre todo en esta época tan convulsa, con tantos problemas financieros, pero principalmente de salud, como los que hemos vivido estos 2 años, el 20 y el 21, con la pandemia del coronavirus, la necesidad de crear centros de asistencia, rutas rápidas para el comercio, para que todos tengamos acceso a los productos, etcétera. Todo esto impacta. Ahora, como instituto, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene esta facultad única, esta facultad dada por la ley de, gracias a que se creó en 1938, estamos gozando de este privilegio como sociedad, no me refiero como trabajadores, sino como sociedad, de contar con una institución que se aboque a la recuperación y la protección del patrimonio. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Desde mi punto de vista, Tocayo, yo creo que hay un aspecto central para el cómo nos organizamos, o que tendría que ser un punto central para cómo resolver este dilema entre que hay gente que quiere un determinado o necesita un determinado recurso, necesita un servicio, y cómo hacer para evitar esta pérdida de esta memoria, este patrimonio que es parte de todos. Desde mi punto de vista, un aspecto central radica en prevención. ¿Cómo hacer para evitar que esto se pierda y cómo hacer para que de todas formas, si es necesaria una obra, pues adelante se tiene que hacer, pues tenemos que participar? Pero para no llegar a eso que dijiste en un principio, esa idea de el salvamento es un pepenar. Para la gente que no coincida o no entienda bien el término, pues pepenar es un mexicanismo muy señalado, que es aprovechar en el desperdicio de una forma por lo más desorganizada, aprovechar un recurso, un bien. En ese sentido, gran parte de la historia inicial de salvamento fue eso. De los salvamentos en México era pepenar, ir a recuperar lo que los constructores dejaban de decir, uy, ¿qué creen? Miren, encontramos esto. Y ahora ya no. Desde mi punto de vista, esto no tiene que ser así. Por eso, para mí, un concepto central es la prevención. Sí, sí, en ese sentido, un poco recordemos esta situación de lo que dice la antropología económica. Si bien las sociedades administran bienes con fines alternativos, mucho más lo hacen
con bienes escasos. Y como ya dijimos, los bienes arqueológicos son finitos. Entonces son bienes escasos y les vamos a dar diferentes usos alternativos. En ese sentido, yo creo que como institución y como sociedades siempre obedecemos a esos principios básicos. Siempre evaluamos y vemos nuestros recursos, y habrá los recursos necesarios, los que implican directamente la subsistencia, y habrá los recursos escasos, que ya ahí sí son asignados. Y en este sentido, pues nuestra ley asignó al Instituto de Antropología para evaluar y ver todo lo que son, desde que se enfrió la Tierra hasta 1900. Sí, porque tenemos desde lo paleontológico hasta el año de 1900. Entonces, el universo que tenemos es muy vasto. Tenemos unos recursos escasos en términos de infraestructura institucional para atender un universo tan amplio. Y por otro lado, tenemos que cubrir las necesidades sociales. ¿Las necesidades sociales de qué? ¿De quiénes son? ¿Y para qué son? Es darle sentido a esos objetos para quién son. ¿Sí? En ese sentido, o sea, si seguimos con esta idea de qué es lo que se necesita para poder realizar un trabajo arqueológico de esta magnitud, porque además en cada sexenio, en México nos organizamos por sexenios, y muchas veces es como si se acabara el mundo, como si llegara a un nuevo Tlatoani y nos va a decir por dónde va la vida, cuando en un sexenio se privilegian determinadas obras, es porque también hay un compromiso de México a nivel internacional, un compromiso con ciertos grupos políticos o con ciertas partes de la sociedad, y entonces se impulsan carreteras. Y viene otro sexenio y se impulsan desarrollos, proyectos hidroeléctricos, lo conocidas como presas. Viene otro sexenio y es tendidos eléctricos. Viene otro sexenio y son gasoductos. 13 horas. Son muchas de las variantes que se van presentando por sexenio, y ante eso el instituto, como un organismo, pues tiene que darle respuestas. E insisto, desde mi punto de vista, pues es la prevención. Desde mi punto de vista, una de las formas más adecuadas que tenemos para poder realizar de forma más efectiva lo que son los salvamentos, como lo estabas diciendo tú, con esta carencia a veces hasta de recursos, es ¿qué necesita el instituto? Pues por lo menos necesita de entrada información. ¿Por qué no, por poner un ejemplo, el gobernador de Querétaro, el arqueólogo Alberto Juan Herrera, nos pasa toda su lista de obras que pretende realizar en su periodo, durante su periodo, en su gestión como gobernador? ¿Por qué no nos llega esta información? Entonces podemos saber si el gobernador Herrera va a impulsar desarrollos turísticos o va a desarrollar centros comerciales o carreteras, o va a darle un gran impulso al centro histórico de Querétaro. ¿Qué es lo que quiere como gobernador? Y gran parte de esto, lo estoy diciendo, disculpen, quizás hasta con dolor, es que esta información cambia. O sea, es que México como que se va recreando cada 6 años y nos vamos construyendo un nuevo país a partir de estas políticas de desarrollo sin una gran continuidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos desde mi punto de vista? De entrada es, señor gobernador, señor secretario de Comunicaciones, señor secretario del director general de CFE a nivel federal, es decirle qué tipo de obras va a desarrollar durante este periodo. Porque tampoco todas las obras, a lo mejor el gobernador Herrera dice, lo que voy a hacer, gran obra va a ser remodelar el Palacio de Gobierno. A mí me parecería un desatino dedicar millones de pesos tan escasos que tenemos para la nación, que el gobernador Alberto Herrera dedicara millones de pesos para remodelar su oficina. Digo, ahora sí que cada quien. Pero si así fuera, ¿esto qué impacta a Lima?
¿Qué impacta el patrimonio? No, bueno, es aquí la parte medular. Primero, los gobernadores tienen distintas visiones. Bueno, los gobernantes tienen distintas visiones. Eventualmente, algunos dicen que, por ejemplo, llegó a haber una declaración de que en este estado no había indígenas. Santos sustos, Batman. Eso significa, pues, mochar 2/3 o más de 2/3 de la historia local. Entonces, chispas, eso es muy grave. En ese sentido, primero que nada, yo soy de la idea de que, primero, no son dioses, tenemos que reconocer que son humanos y responden a diferentes visiones de lo que es el patrimonio y qué quieren hacer con él. Por otro lado, yo diría que si bien existe una rectoría del Estado, también existe la obligación de informar para dónde van. Pero el problema es de que la información se queda en ciertos niveles de cúpula de poder. Simplemente recordemos, la Secretaría de Economía volvió a repartir en concesiones mineras casi el 60% del territorio nacional en el último sexenio, y son minerías abiertas, minerías de altísimo impacto, pero como son recursos estratégicos nacionales, entonces el patrimonio cultural nacional se ha visto mermado por estas obras mineras de manera brutal. Simplemente recordemos San Luis Potosí en el caso del Cerro San Pedro. La minera San Pedro. Sí, la minera San Javier, que al final de cuentas, Cerro San Pedro era el cerro que estaba formando parte del escudo del estado de San Luis Potosí. Sobre el Cerro San Pedro estaba San Luis Rey, y ahora, después del trabajo de la minera, pues a San Luis Rey le tuvieron que poner alitas porque el Cerro San Pedro lo deshicieron. Eso es terrible, no solamente en el afán de explotar un recurso, sino también el efecto político de alterar un signo, un símbolo de una entidad. Eso es muy grave. Eso es un ejemplo que ahorita se me ocurre así a bote pronto, y que, bueno, si había sitios arqueológicos, había. Se registraron algunos, se intentó hacer cierto nivel de investigación, se localizaron algunas haciendas, algunos lugares de beneficio de la época colonial, pero nunca fue suficiente. Sobre todo considerando que para un proyecto de extracción minera que cubre más de 6 kilómetros cuadrados, le dan un presupuesto de 100,000 pesos. En ese sentido, a mí me tocó participar en parte de ese trabajo, y 100,000 pesos para 3 kilómetros cuadrados, si lo consideramos nada más en escobas, no nos alcanza para barrer los 6 kilómetros cuadrados. Es así de simple. En ese sentido, a mí me gustaría, y dado que ahora sí que el tiempo nos come a todos, entendería que estamos llegando al tramo final de la plática. Me quedarían varias cosas por comentar. Voy a tratar de ser muy puntual. Lamentablemente, lo que es una labor académica, técnica
e impuesta por la ley, obligados por la ley, pero sobre todo porque tiene un profundo sentido social, es vamos a darle respuesta a la sociedad como trabajadores, como institución, de cuál es el proceso de vida que se estuvo llevando por muy diversos grupos, como tú decías, los que vivieron en Chihuahua, los que vivieron en Paquimé, o los que vivieron en la zona maya, la Huastepe, Occidente, o lo que hoy es Veracruz, en todo el territorio nacional, hay una gran diversidad. Y no podemos hacerlo de una forma única. Tenemos que adecuarnos a ellos. Lamentablemente, hay mucha presión política y muchos intereses económicos que pesan para hacer en general la investigación y en particular en lo que se refiere al salvamento arqueológico. Hay muchos funcionarios que han querido o quieren o pretenden o lo logran incluso que los museos sean sus salones de té o las zonas arqueológicas sean sus centros de recreación. No voy a decir quién, pero un alto funcionario quería en Cuicuilco poner que se hiciera un salvamento por abajo de lo que es la Avenida Insurgentes, quienes conozcan la Ciudad de México, si no los invitamos, que conectaba a la zona arqueológica de Cuicuilco con la parte poniente de Insurgentes, que se hiciera un paso de nivel y que querían poner bailarinas sobre la zona de Cuicuilco, bailarinas con penachos aztecas, o sea, tenían un... Ese es un grave problema, pues, es un grave desconocimiento y una manipulación de la historia. Pero más allá de eso es, ¿y qué podemos hacer como académicos en el instituto? Porque no podemos esperar que alguien de fuera venga a resolvernos el problema. ¿Nosotros podemos hacer algo? Yo digo que sí. Por un lado, agradeciendo pues estos minutos finales que se me otorgan. Por un lado, recabar información para poder prever. Por otro lado, organizarnos y poder incluso participar en los planes parciales de desarrollo, que es algo fundamental para que el INAH dé una respuesta y no nada más decir, ya recuperé, ya protegí, sino también hasta modificar los desarrollos que en muchos están impactando. Se ha vuelto una plática común, una situación común, el que se va a hacer la zona arqueológica X. Ustedes ahí en Querétaro recientemente abrieron una. Se abre una zona arqueológica y alrededor es un polo de atracción para vendedores, para taxistas, para los que venden camisetas, para asaltantes. Entonces no se puede abrir impunemente una zona arqueológica, se tiene que pensar en lo que es hoy, pero también lo que puede ser en 20 años. Claro. Igual con una estación del metro, igual con un hospital, igual con una carretera. Participación en planes de desarrollo. Hay otro que me parece fundamental, que es la creación de mapas de riesgo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer como academia, como investigadores del INAH, y en esto reconozco el esfuerzo que está teniendo nuestro comité sindical y la masa trabajadora de investigadores, es dar una respuesta a las sociedades, cómo organizándonos para poder resolver esa situación que de un lado es una bronca académica, es una bronca técnica, pues sí es un problema organizarnos para resolver esto. Por otro lado, la gran diversidad, y por otro lado, la gran diversidad del patrimonio, y por otro lado, esta nefasta necesidad que tienen algunos políticos de decirle al resto del mundo que la vida es como ellos lo ven, sin considerar que de entrada la humanidad es diversa, de entrada, y son formas diferentes de vivir. Yo no puedo imponerle a un yucateco una forma de ver el mundo o decirle como a los rarámis que ven la misma forma que los yucatecos. No se puede, por sus tradiciones históricas, por sus formas de ver el mundo, por sus creencias, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, ahora sí que aprovechando esta tribuna y este micrófono que tanto nuestra querida María Gracia como nuestro muy gran sindicato nos da la oportunidad, para mí sería eso, que tengamos la oportunidad los investigadores de crear las herramientas para poder dar esa respuesta, y sería anticiparnos y decirles cómo tienen que ser las cosas en beneficio de la sociedad, en gran medida a partir de este conocimiento histórico que tenemos esta oportunidad de haber creado y de estar incrementando. Por ahí sería para mí, tocayo. Sí, sí, yo creo que esa parte es muy importante. Necesitamos la información.
pero también como académicos tenemos la obligación de desmitificar y poner en su lugar esas percepciones, yo diría postmodernas, si no posmodernas, de que, por ejemplo, pensar que todos los indígenas a fuerzas tuvieran que llevar penachos con plumas de faisanes y un bolón de bichos, por ejemplo, algunas de estas plumas, por ejemplo, las plumas de pavo real, las plumas de pavo real, perdónenme, llegaron de la India y no son originarias en México. Es cierto, el indígena es diverso, pero tenemos la obligación de desmitificarlo. Yo no le quito la validez a las expresiones culturales como los concheros. Cada uno está reviviendo y retomando su pasado y lo está recreando en su propia concepción. Es cierto que toman elementos prestados de aquí y de allá, pero la visión del político, esa es la que hay que tener mucho cuidado. No por tener una zona arqueológica se puede generar un Disneylandia. No es y ahí sí lo digo en función de la experiencia propia de haberla vivido en Querétaro, de que llegó un secretario de turismo del estado y decía, vamos a hacer en Ranas luz y sonido. Y el argumento fue no decirle que no, simple y sencillamente, a ver, Ranas en diciembre hace un frío de perros, llega a tener hasta -8 grados. Entonces, a ver, ¿cuál es el espacio que quieres hacer luz y sonido? Ok, pues te va a dar aforo para 70 gatos. Seamos realistas, no vas a invertir más en tener a esos 70 gatos seguros, que no les dé frío, porque vas a necesitar calentadores. ¿Y qué discurso vas a dar? ¿El de los concheros de la ciudad de Querétaro? ¿Del sur de la ciudad de Querétaro? No, estás en la sierra, es otro contexto. Entonces, si quieres documentar algo, bueno, por lo menos agárrate las danzas chichimecas. Pero al final de cuentas, yo nada más le dije, piensa en el riesgo de poner a alguien danzando a esas temperaturas de -8 grados y de repente, y que le digan, pues ahora sí tienes que salir encuerado porque, seamos realistas, no son esquimales, son actores. Sí. Y le va a causar más problemas que beneficios. Entonces se le dio la vuelta a la tortilla. Con sus propios argumentos, eso sí, nos ha faltado como investigadores tener muchas veces la habilidad de voltearles la tortilla en sus propios términos. Muchas veces tenemos el argumento académico, pero no necesariamente el argumento administrativo y político, porque simple y sencillamente los investigadores en muchos de los centros regionales están haciendo lo que pueden con y a pesar del instituto, a veces, porque muchas veces lamentablemente no cuentan con el apoyo institucional, y en ese sentido sí lo tengo que decir fuerte y claro desde ahorita, desde hace prácticamente que son 25 años, a los investigadores antes tenían la habilidad y la posibilidad legal de detener obras, de hacer llamados a reuniones a las constructoras. Hoy en día, a los investigadores, aun cuando tengan su licencia, su cédula profesional que los capacita como especialistas, les quitaron el poder de hacer una suspensión de obra o llamar a algún constructor para que tenga una reunión y que vea que está poniendo en riesgo el patrimonio.
hoy en día ya no tenemos el apoyo legal suficiente. Desde el momento en que salimos, prácticamente ya no hay ningún elemento legal que nos garantice nuestra integridad. En ese sentido también, dadas las circunstancias de violencia que hay en el país, pues muchas veces se hace con y poniendo en riesgo muchas veces hasta la propia subsistencia. Sí. Hay zonas que sabemos que no se puede entrar por problemas que no rebasan, como es el narcotráfico, la violencia organizada y demás. Pero también tenemos que decir que hubo tiempos en donde hubo arqueólogos que suspendían obras, y bueno, a veces bien y a veces mal. No somos monedita de oro. A veces se hacía bien y a veces mal, pero no significa que nos dejen en una orfandad institucional como investigadores. Yo creo que esa es una parte fundamental que hay que cambiar ahorita dentro del instituto. El instituto necesita procedimientos, elementos jurídicos claros en donde el investigador pueda realizar su labor con cierto nivel de seguridad y respaldo institucional. De otra forma, seamos realistas, estamos condenados a quedarnos al garete y al libre albedrío de otros grupos que no necesariamente van a velar por el patrimonio. Yo creo que ahí podemos dejar una parte de esta reflexión para estos últimos minutos. Bueno, a mí me gustaría intervenir un poquito para después recoger sus últimas reflexiones, porque han señalado, creo que dejan más preguntas y más inquietudes sobre cómo hacerle con esta cosa, porque ustedes se plantearon, bueno, qué hacer frente a toda esta situación. En algún momento, uno de los Albertos habló de que cambiábamos cada 6 años de tlatoanis. Yo diría que cambiamos cada 6 años, no de tlatoanis, sino de Nuños de Guzmán o Hernández Cortéses, porque son gentes que se dedican a destruir. O sea, sus políticas son más bien políticas destructoras que, como bien han y muchas veces responden a intereses extranjeros, y eso lo tenemos, bueno, en las minas, en el tren, en el transísmico, en un montón de cosas, ¿no? Y por otro lado hablaban de que estos tlatoanis recrean. Yo creo que habría que ver qué recrean y qué destruyen, porque me parece que ahí hay que situarnos en otra manera. Y hay otra cosa que me parece que es importante y que es un llamado para los propios investigadores, y es cuando habla en el qué hacer, o sea, participar en los planes de desarrollo. Y a mí me parece que hay dos cosas que son fundamentales para que esta labor que está asignada al instituto se expanda al general de la sociedad, que es la que ha creado la cultura. Nosotros como investigadores tenemos una responsabilidad que me parece que es la de, como bien se decía, divulgar lo que se sabe. Porque no, o sea, se nos ha metido en un sistema de investigación en donde se escribe para los propios colegas y es poco lo que se regresa a la sociedad, porque no te llegan así los estímulos, porque no te llega el Sistema Nacional de Investigadores, porque no te llega un montón de cosas, de dinero para ti, y que de la manera de divulgación, que no entran esas publicaciones en todas estas evaluaciones, en todo caso, habría que pelear porque la divulgación, que no es fácil, entre dentro de las evaluaciones. Y la otra es la denuncia de lo que está pasando, o sea, de cuando se ve que abiertamente hay una destrucción de la cultura sin un registro, sin un salvamento, con toda la mala intención, pues también denunciarlo. De menos, eso es lo que yo alcanzo a ver. Y bueno, tendría también que decir esto de lo de los indígenas, porque bueno, además de que se espera que los indígenas todavía anden con los penachos y con todo este tipo de cosas, pues hay toda una legislación internacional que habla de la autoadscripción, y además, a fin de cuentas, son las autoridades del Estado las que deciden quién sí es y quién no es indígena. Entonces, hay ahí como una esquizofrenia,
en respecto a lo indígena institucionalizado y acordado por el Estado y lo indígena como cultura que crea, que reproduce, en fin, sin apelar a pues ni al Benito Juárez, que es el indito que se hace así como que paseaba las ovejas y de buenas a primeras llega a ser presidente de la República, ni apelar a querer seguir viendo al penacho y a lo demás, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención muchas de estas cosas que dicen, porque creo que sí hay una tarea para los arqueólogos que rebasa por completo a la institución. O sea, hay una cantidad de cosas que salvar y que institucionalmente, lejos de fortalecer este deber legal y cultural del instituto, pues lo está limitando. O sea, se ha hablado de los recursos, pero me parece que, bueno, además de que los recursos son muy limitados, cada vez se reduce, como decía Alberto en la última etapa, en la última parte de su intervención, pues que se crea, que se va desvinculando cada vez más a los investigadores de esta labor y se está dejando, al menos en la experiencia del centro en el que yo trabajé mientras que estaba en activo, a las últimas fechas, se va dejando esta labor tanto al sector de los abogados como al de directores que en muchas ocasiones ni son investigadores ni conocen la región. Claro. Bueno, después de que ya metí mi cuchara, provocada por todo lo que dijeron ustedes, pues me gustaría ver con qué cierran, o sea, qué nos dejan pendiente y a lo mejor pues tendremos que hacer una serie de charlitas de arqueología, ¿no? De difusión y de divulgación para ver qué es lo que podemos hacer. Pero bueno, entonces les dejo la palabra para que cierren con lo que tengan que aportarnos de más o de dejarnos más preguntas. ¿Rayo? ¿Empiezo o empiezo? Dale. Me da mucho gusto las palabras de María Gracia por una razón. Empezó con algo muy bonito. Desde que empecé en mi querida y gloriosa ENA, me enseñaron. El conocimiento lo que tiene que hacer es generar preguntas. Qué bueno que generamos preguntas, porque siempre nos vamos a tener que estar resolviendo esas preguntas y cuáles son las formas de resolverlas, pues, cómo nos aproximamos a ellas. Toda la razón, y por eso yo quiero subrayar, digamos, como colofón, mi visión que tengo de lo que es el salvamento. Es salvamento arqueológico. Es una de las formas más cercanas a la sociedad de hacer arqueología. Porque la gente va a las zonas arqueológicas o va a museos y pues se entera de los discursos a partir de cosas a veces inanimadas, o con los guías que le pueden decir uno cierto discurso, pues a veces trasnochado, a veces muy manipulado, y pues con eso, este ejemplo que se puso de los penachos, ¿no? Pero al final de cuentas, si me permiten aquí un recuerdo, hace mucho tiempo decía, había un anuncio de Pemex, decía, Pemex en mi cocina, y salió una señora que decía, ¿cómo que Pemex en mi cocina? Bueno, pues sí, no nomás en el gas, sino en ciertos elementos que son derivados de petróleo. Aquí yo me permito ese ejemplo diciendo, ¿INA en mi cocina? ¿El INA en mi casa? Por supuesto que sí, porque no nada más es la posibilidad de recuperar piezas que pueden ser perdidas, o no nada más es posibilidad de evitar que una zona arqueológica sea afectada o recuperar entierros, sino a través de este discurso, de esta forma de hacerlo, la presencia del instituto tiene que estar en toda esta diversidad. Lamentablemente sí, ha habido este desarrollo, y no nada más de la ausencia del área jurídica en apoyo a los trabajos arqueológicos y en general al discurso antropológico, a la labor antropológica cotidiana, sino también un abuso de las cuestiones administrativas, donde lo administrativo está pesando. Ha vuelto común que me pidan primero el reporte administrativo que el reporte arqueológico. Les pesa más, eso importa más. Si yo digo tonterías en mi reporte arqueológico, pues igual ya las dije. Eso que lo vea el Consejo de Arqueología o mi jefe, si es que el jefe tiene la capacidad de discernir sobre ese tema. Pero lo que importa es que el peso que yo gasté tenga un sello de SAT. Toda esta parte que se ha vuelto muy, muy dolorosa, muy penosa,
es a lo que yo decía hace rato, como investigadores tenemos la necesidad de decir hacia dónde vamos, como bien decía María Gracia, también que quede, no nada más en una posición, sino también en decirlo, y es construirnos estos mecanismos y decir en qué es lo que no estamos de acuerdo. En ese sentido, sí me gustaría subrayar algo en lo cual mi tocayo y varios investigadores más colaboramos recientemente, que salieron unas disposiciones, unas normas en lo que llaman la normateca de Lina, y tuvimos la oportunidad de trabajar porque estaban hechas muy mal, estaban muy mal construidas, y en ese sentido va, me gustaría cerrar con eso, es para la sociedad tenemos que darle una respuesta. ¿Y cómo tenemos que dar una respuesta? De forma organizada, y tengo la necesidad de decirlo, es si el INAH no funciona como una sola entidad, nos va a llevar la trampa. Más allá de los recursos, pocos o muchos, me permito este ejemplo, podemos darle a un estúpido 1.000.000 de euros y va a ser estupidez. Podemos darle a una persona capaz 1.000.000 de pesos o 100.000 pesos y va a lograr cosas importantes. Aquí, además de los propios recursos que son necesarios para el funcionamiento diario, para la creación diaria, para que podamos resolver los problemas a los que nos enfrentamos y dar atención a toda esta ingente necesidad que tiene la sociedad de materiales, de información, de servicios. Aquí lo que necesitamos es ser creativos y respetuosos del discurso, del objetivo social, y que se vea al instituto como no como un aparador, como una serie de vitrinas en las cuales vamos a llenar de piezas, sino que somos creadores de un discurso. En ese sentido, diría, Salvamento Arqueológico tiene una parte crucial. Sí, como dice María Gracia, quedan muchas cosas ahí que ya son detalles técnicos, pero ahora en la gran idea, ahí me quedaría. Me gustaría agradecer, antes de darle el paso a mi tocayo, agradecer a nuestro sindicato, al comité ejecutivo, la oportunidad de estar con ustedes, y a María Gracia la conducción y la posibilidad de la palabra. Muchísimas gracias. Tocayo, un saludo. Mira, yo como cierre me gustaría decir de entrada, bueno, las gracias, reiterar las gracias de este espacio a María Gracia, al sindicato y a todos los compañeros que están atrás, porque no son, no es nada más los que se ven en pantalla, sino también la intención del comité de exponer diferentes puntos de vista sobre una institución que lamentablemente lleva 25 años de haber perdido su brújula. Una cosa es investigar, conservar, proteger y difundir así que lo que significan y lo que son los bienes patrimoniales de la nación como su memoria. Y otra cosa es la administración de los objetos. El Instituto de Antropología lamentablemente se ha transformado de un instituto de investigación y ahora con los nuevos cambios legales los quieren hacer un instituto de administración de objetos. Eso es de objetos que además se constituyen como mercancía para la sociedad. Mercancía que va a ser folclorizada muchas veces a través de los discursos en afán de un turismo no necesariamente calificado. Prefieren una frase innovadora, impactante, a una frase real sobre el objeto o sobre el bien que se esté hablando. Y muchas veces en ese proceso de administración de los bienes culturales se está folclorizando la cultura. ¿Qué es lo que se imaginan que es o que quieren que sea ese pasado
de diferentes sociedades que al final de cuentas está respondiendo a una serie de requerimientos que tienen que ver más con lo económico que con la parte humana de la que están hablando. Al final de cuentas estamos no hablando de una olla, estamos hablando de los sujetos que hicieron esa olla, de los que usaron esa olla, de una sociedad que vio relevante algo, un objeto, un elemento, un recurso, y que al final de cuentas eso se les olvida. Están deshumanizando ese patrimonio al convertirlo en objetos y mercancías. Las mismas danzas tradicionales ahora ya se van a convertir en un performance, no en una expresión de una sociedad. Eso es lamentable. Y sobre todo, como dijo mi tocayo, el hecho de que ahora es más importante la administración que la investigación, interesa más la forma más que el contenido, pues eso es algo que está padeciendo el instituto actualmente. Y el reglamento sobre salvamentos, pues se preocupa más por el qué dirán y quién lo va a decir, que ni siquiera se preguntan por el qué, quién lo va a ejecutar. O sea, se preocupa más por dejar claro el papel de las autoridades, qué van a decir sobre la obra, que de la palabra del investigador, de qué es lo que encuentra, qué investiga, qué registra y cuál es su relevancia. Eso es algo muy lamentable. Y con esto quisiera cerrar y agradecer la oportunidad de disfrutar también de tu presencia, María Gracia, que ay, siempre es bueno. Pues para mí es un gusto estar con ustedes, podernos ver aunque sea así. Pues no me queda más que agradecerles. Esperemos que podamos hacer otras pláticas para, pues sobre todo de divulgación. A mí me interesaría muchísimo la posibilidad de hacer algunas cosas de divulgación para difundir entre el común de los mortales, cada vez más que, pues para pescar la onda de la importancia del rescate, del salvamento, de la importancia de todas estas cosas. No me queda más que agradecerles a ustedes, agradecerle a Daniel Ruiz Cancino, que lleva toda la cuestión técnica de producción, que está atrás del escudito morado, que es el secretario de organización del comité ejecutivo, al comité ejecutivo y al sindicato en general. Yo soy María Gracia Castillo, miembro de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos vemos la próxima semana en Jueves de Investigación en el INA. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos.